Bienvenidos una vez más a Terror Paranormal. En esta ocasión les traigo un relato titulado Extrañas llamadas, enviado por Mauricio Mazzarello Ledesma. Como te comenté cuando te conté mi primera historia, he tenido varias experiencias paranormales y esta es una de ellas. No sé si más extraña que la otra, o menos, pero hasta la fecha no sé si nunca supe qué hacer al respecto. Te cuento. Fue hace ya 14 años, cuando iba en el bachillerato. Recuerdo que era un domingo de verano, exactamente al mediodía. En ese entonces yo salía con mi novia con quien escuchábamos juntos a nuestros artistas favoritos. Y ese domingo veía un video de Tarkan, mi cantante favorito, de la canción con la que nos conocimos. Estaba súper alegre, hasta que esa llamada molesta me interrumpió. No quise contestar puesto que pensé que sería nada importante, así que dejé que sonara. Después de que dejó de sonar, a los pocos minutos comenzó a sonar nuevamente, y no tuve otro remedio que contestar. Al levantar la bocina no se escuchó nada, solo una respiración. ¿Quién eres?, pregunté molesto, pero solo se escuchaba esa respiración. No estoy para bromas, insistí enojado y colgué la bocina. Cuando eso sucedió yo me encontraba solo. Más tarde, cuando llegó mi familia, el teléfono volvió a sonar y me levanté a contestar. ¿Quién habla?, pregunté, pero en esta ocasión no se escuchaba esa respiración. Era una especie de música trance, muy similar a la de Bedtime Story de Madonna, pero no era esa canción. Solo un sonido muy similar, pero como de inframundo, un sonido un tanto desconocido para mí. ¿Quién es?, volví a preguntar molesto, pero no contestaron. Colgaron la llamada. Mi hermana se dio cuenta de lo extraño de la llamada y preguntó qué había ocurrido. Le expliqué y comentó que posiblemente era un amigo de ella, pues escuchaba ese género musical. Aún así, esa música era un tanto extraña y en todo caso, descartamos la posibilidad de que fuera él, pues a los segundos de eso, él acababa de llegar a mi casa. ¿Llamaste hace unos minutos?, le preguntó mi hermana, pero él contestó que no, pues su celular se había caído en una coladera. Nos quedamos sorprendidos, pero no descartamos la posibilidad de que se pudo tratar de una broma. Semanas después de eso ocurrido, yo me dirigía a la escuela. Yo iba en el turno de la tarde y antes de salir de mi casa el teléfono volvió a sonar. Sí, bueno, respondí, pero nuevamente esa respiración. En esta ocasión más agitada que la vez primera. Seas quien seas, deja de hacer tus bromas estúpidas, no estoy de aguantar, le respondí, y al decir eso último sonó un grito a lo lejos, y la llamada simplemente se cortó. Me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, pero seguía pensando que era una broma. Durante algunos años dejé de escuchar esas llamadas, hasta el año 2012, que comencé a trabajar en una papelería. Recuerdo que mi mamá había cancelado el teléfono de casa, y fue en mi teléfono celular que comenzó nuevamente esto tan extraño. Un día, al salir de trabajar, eran alrededor de las 3 de la tarde y yo iba por el banco BBVA, que se encuentra en Avenida Morelos Norte en mi ciudad Morelia, cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. ¿Sí? Diga. Contesté y se escuchaban muchas voces de las cuales no se entendía nada. Era un sonido desesperante, así que mejor colgué. Tras ello, guardé el número para revisar en WhatsApp la foto de contacto, y era la foto de una chica con una gorra, pero su cara no se veía, y el fondo estaba muy distorsionado. Es la foto de perfil más extraña que vi en mi vida, y lo que más curioso me sorprendió es que en el estado estaba la leyenda predeterminada: Hey there, I am using WhatsApp. Quizás eso no te parezca extraño, pero lo que me llamó la atención es que era con la fecha del año 2008. Cuando tengo entendido, WhatsApp empezó a funcionar hasta el 2009.
Tras revisar su perfil envió un mensaje de texto sobre la llamada. Y lo extraño que fue, y si se encontraban bien. Al enviar ese mensaje mi teléfono empezó a zumbar locamente, y no podía manipularlo, y tuve que sacar la batería para que se detuviera. Eliminé mejor ese número y lo bloqueé. Semanas después, fui a realizar un mandado que mi mamá me encargó y recibí otra llamada de un número desconocido. Y lo extraño es que ya no era con la de mi ciudad, ni siquiera de México. El número era aún más extraño, pues no tenía prefijo de ningún país que yo recordara, y eran más de 15 dígitos, lo que me pareció aún más raro. ¿Quién habla?, pregunté y la respuesta fue muy extraña. ¿Eres puta?, respondió una voz extraña y muy rasposa. Deja de molestar, imbécil, le contesté molesto. ¿Eres puta?, seguía diciendo, y comenzó a reírse de un modo desesperado, casi ahogándose, por lo que decidí colgar y bloquear ese número. A los minutos me llegó un mensaje de un número muy similar, pero el mensaje no decía nada, solo un total de 15 letras V. Meses después ese teléfono se me descompuso, pero podía recibir llamadas y recuerdo una ocasión, cuando me dirigía a tomar el transporte para llegar a mi casa, desde el Boulevard García de León hasta la avenida Acueducto, pues me gusta caminar y esa noche me pareció más que perfecta para caminar un poco. Eran alrededor de las 8 de la noche, cuando el teléfono sonó y nuevamente una alada desconocida. Contesté, pero no se escuchaba nada y colgué. Volvió a sonar, contesté y una risa desesperante contestó mi llamada. Era una risa tenebrosa, como de película de terror. Colgué esa llamada y al hacerlo, por extraño que parezca, sentí como si el teléfono me hubiera dado una descarga eléctrica a mi mano. Todo fue muy extraño. Yo ya iba caminando por la calle Lázaro Cárdenas, pero ya estaba muy sacado de onda por esas llamadas. Ya estaban siendo muy incómodas. Iba pensando eso mientras llegaba a la parada a tomar mi transporte, pero tenía esa sensación desde la primera vez que recibí esas llamadas, como si alguien estuviera observándome. Cada movimiento que hacía, cada paso que daba, todo lo que hacía sentía que alguien me estaba vigilando. Y no era por la paranoia de haber recibido esas llamadas. Extrañamente, los días que las recibí, siempre tenía esa sensación, desde antes que me llegaran. En el año 2013 me regalaron un teléfono LG, el cual utilizaba con ese mismo número. Afortunadamente no había recibido esas llamadas desde hacía tiempo atrás. No descartaba la idea de que fuera alguna broma por parte de mis excompañeros de secundaria, o tal vez de preparatoria. A pesar de las extrañas que fueron o la sensación tan escalofriante que me daba antes y después de recibirlas, recuerdo la última llamada con ese número de teléfono antes de que se descompusiera el equipo. Yo iba a casa de mi mejor amiga. Ella vive a 15 minutos de mi casa, y al dirigirme a su casa, a mitad del camino el teléfono sonó. Respondí por los auriculares ya que iba escuchando música. «Sí, diga», respondí. «Siempre caes», contestó una voz extraña, pero esta vez me dio un miedo de verdad, pues en esa llamada se escuchaba la música que alguna vez sonó en las primeras llamadas. Esa respiración agitada de la primera vez, unos gritos horribles y desesperantes, y al decirme eso la persona que me llamaba soltó una risa por demás tenebrosa. Me puse demasiado nervioso y en verdad sentía como si alguien me siguiera o me observaba. Después de colgar me llegaron nuevamente esos mensajes con esas letras V. Un mensaje cada minuto hasta que fueron un total de 5. Corrí para llegar a la casa de mi amiga y me abrió. Notó lo nervioso que estaba e inmediatamente fue por una bebida para mí. Ni siquiera recuerdo qué era. Le platiqué lo sucedido y que no era la primera vez que me ocurría. Le mostré los mensajes y la llamada para ver si de casualidad ella reconocía ese número, pero me dijo que no. Entró a su casa por el teléfono de su mamá para chequear si ella tenía algún número de ese tipo, tal vez con su familia de Estados Unidos, pero al querer revisar el registro de mensajes y llamadas,
Ya no había ninguno y yo estoy seguro que no eliminé nada en aquella tarde. Ese día me encontraba tan nervioso que incluso mi amiga me acompañó a tomar el transporte para que no me regresara caminando a casa. En el año 2015, cuando decidí cambiar de equipo celular, también decidí cambiar mi número, por si acaso eran mis excompañeros de prepa o secundaria los que me hacían esas llamadas de broma. Y recuerdo muy bien un día cuando me llamaron para una entrevista de trabajo en Liverpool. Eran alrededor de las 4 de la tarde y me pidieron que fuera a la entrevista. Colgué y me fui caminando pues estaba cerca de la zona. A mitad del camino vuelve a sonar el teléfono, esta vez con una alada de Morelia nuevamente, pero nadie respondió. No se escuchaba nada absolutamente. Colgué y volvió a sonar, y era nuevamente esa respiración. En esta ocasión más fuerte, como si se estuvieran ahogando. Caminé muy rápido, ya que esa calle por donde estaba es muy solitaria, y esas llamadas lograron ponerme nervioso nuevamente. Después de mi entrevista y que la chica de recursos humanos me pidiera mis documentos para comenzar a trabajar, le pregunté si me había vuelto a llamar una segunda y tercera vez, a lo que ella contestó que no. Me quedé un poco inquieto y esta vez quise regresar la llamada, pero como en esa vez anterior al revisar el registro, el número seguía allí, pero marcaba como desconocido. Me pareció tan extraño ya que todavía cuando estaba con la de recursos humanos el número me aparecía. E intentaba marcar y no daba señal. Solo aparecía como desconocido. Llamé a mi amiga para comentarle y me preguntó si le había pasado mi número a alguien de mis excompañeros de la prepa o secundaria. Pero yo le dije que no, ya que precisamente por lo mismo no se lo quise pasar a nadie. Eran muy pocas personas las que tenían ese número telefónico. Al llegar a mi casa nuevamente sus mensajes, sin ningún contexto, solo la letra V. Yo seguía bloqueando números pero siempre era lo mismo. Estaba demasiado enfadado y confundido. Al entrar a trabajar a Liverpool recuerdo algo muy extraño por WhatsApp. Un chico me mandó un mensaje y me dijo que si nos podíamos ver para tener sexo. Le pregunté que cómo había obtenido mi número y me dijo que por una aplicación de ligue. Eso me pareció imposible pues yo no uso ninguna de esas aplicaciones. Y el número me dijo el vendedor que era totalmente nuevo. No había pertenecido a nadie más. Aunque, en mis años que tengo de vendedor sé que no siempre se le dice la verdad al cliente, pero era verdad. El número era nuevo. No me molestaban cobrando a otras personas u otras cosas que regularmente pasa con números reciclados. Su mensaje me pareció muy extraño también. Así que tomé capturas y con un amigo mío que sí usa esas aplicaciones le pregunté, pero él jamás lo había visto allí. Incluso él le preguntó a sus amigos que también las usan y tampoco sabían quién era. Lo extraño es que al bloquearlo, sonó mi teléfono con otro número extraño. Sabía que no podía dejar perder la llamada, pues cuando no contestaba insistían e insistían hasta que contestaba. Contesté e inmediatamente una risa se escuchaba del otro lado. Una risa desesperada que casi se convertía en llanto. Colgué nuevamente sus mensajes. Estaba tan confundido. Ese número no lo tenía nadie. No sabía qué estaba pasando. La penúltima llamada la recibí en octubre de ese año, 2015. Recuerdo que era un día muy tranquilo. No había gente y estaba yo solo en mi departamento. En ese entonces estaba en Navidad. Cuando sonó el teléfono y esta vez la voz me respondió: "Te estoy observando. Desde hace tiempo que lo hago. Me encanta tu corbata azul y tus lentes Dolce". Me quedé perplejo. No sabía quién sabía tanto de mí. Me puse a observar en todos los pasillos y no se veía a nadie misterioso. Y hubiera sido incluso más fácil encontrar al responsable porque era un día de poca gente. Pero literalmente no había casi gente, ni nadie conocido como para que yo pudiera sospechar. La última llamada recibida fue en el 2016. Fue un sábado. Yo salía con alguien en ese entonces y recuerdo que fuimos por la mañana a Altozano. Estábamos en los sillones cuando me dijo que pasaría al baño y yo me quedé allí esperando.
fue cuando me empezaron a llegar nuevamente esos mensajes de texto, pero a diferencia de los anteriores, primero me llegó uno con la letra V, otro con la letra W, la letra X, la letra Y y la letra Z. Los eliminé y bloqueé los números, y fue en eso que el teléfono sonó. Contesté y un grito horrendo en esa llamada, pero no era un grito real, era grabado, como si lo hubieran sacado de una película. Y después esa risa desesperada, esa risa aterradora que me daba miedo, para después finalizar con esa música extraña de las primeras llamadas que recibí. Colgaron y después de eso, sé que parecerá extraño, pero empecé a sentirme muy mal del estómago, lo cual me fue muy extraño pues no había comido nada que me hiciera mal. Es más, ese día había comido muy poco. Fue una náusea horrible la que sentí, como si el estómago se me quisiera salir. Por la noche, salí con mi familia pero seguía sintiéndome mal. Y fue a regresar a casa cuando no pude aguantar y tuve que pasar al baño de una gasolinería a devolver lo poco que había comido ese día. Devolví el estómago como nunca me había ocurrido. Incluso mi mamá y mis hermanas estaban extrañadas pues decían que mi piel se veía de un tono gris. Esa noche llegué y me quedé dormido, y tuve pesadillas hasta el amanecer. Y fue tras esa última experiencia que decidí cambiar el equipo, número de teléfono e incluso de compañía, pues estaba en Telcel y me cambié a AT&T. Tras esa última vez ya no he vuelto a recibir ni esos mensajes ni esas llamadas extrañas. Incluso de ese tema no quise hablar mucho nunca después. No eran llamadas ni mensajes de acoso o de extorsión. Solo eso tan extraño que hasta la fecha no logro entender de dónde provenía, pues yo, que trabajo en una compañía telefónica, jamás he visto esa marcación telefónica, ni en números nacionales ni extranjeros. Nunca sabré quién estaba detrás de esas llamadas, o de dónde provenían, pero jamás me han vuelto a molestar, y creo que eso ya es ganancia, pues siempre después de que me colgaban, juro que sentía que alguien me observaba, como si ese ente, o lo que fuera, buscara la forma de enloquecerme. Extrañas llamadas. Si te gustó este contenido, suscríbete, dale like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando suba un video nuevo. Gracias por tu atención.